Hola, bienvenidos a este espacio, esta masterclass gratuita sobre descodificando mis kilos. Me presento, mi nombre es Ana Castañón o también Rocío. Y bueno, yo me he dedicado a estudiar la nutrición. Tengo también un máster en salud pública, en salud comunitaria y siempre me ha interesado saber qué más puede apoyar al proceso de sanación. Así que por eso me certifiqué en psicogenética de la bioneuroemoción y en terapia Gestalt. Así que estas son herramientas que yo utilizo para complementar el tratamiento nutricional. Y bueno, vamos a iniciar con el objetivo de esta masterclass, es proponer un cambio de percepción de lo que nos sucede. ¿Qué problemas sientes que tienes en tu vida al día de hoy? ¿Qué síntomas? ¿Qué enfermedad? Y cómo esto de resignificar estas situaciones de tu vida puede llevarte a gozar al máximo el presente, disfrutando plena y coherentemente de tu vida, porque ¿quién quiere estar preocupado, en angustia, sintiéndose sin bienestar la mayoría del tiempo? Los temas que vamos a abordar en esta masterclass gratuita, en este espacio, van a ser conceptos generales sobre sobrepeso, malnutrición, etcétera, qué es la descodificación emocional y cómo esto puede aportar realmente a que tú llegues a tener ese bienestar, esa paz. ¿Qué tiene que ver o qué relación tiene con los kilos, con las libras, con la grasa corporal? Y como esta sesión está grabada, si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes dejarla en comentarios. Vamos a iniciar hablando del concepto de la malnutrición. En realidad, malnutrición lo vamos a entender como por déficit, como por exceso. La malnutrición por exceso la conocemos como sobrepeso, obesidad, exceso de grasa corporal. Y la malnutrición por déficit la conocemos como el tipo de desnutrición crónica, aguda o combinada. Y también aquí caben o entran todas las deficiencias de micronutrientes, o sea, vitaminas y de minerales. Si me han diagnosticado una deficiencia de vitamina D, pues también entra como una malnutrición por déficit. Hay que entender que todos estos problemas de déficit y de exceso van a tener un origen multifactorial. O sea, no es una sola causa la que yo puedo decir, ah, claro, es que por lo que comes, ah, claro, es que es por lo que te hace falta de moverte, ¿no? Entonces, aquí hay que considerar eso. Claro que están las cuestiones, digamos, de la genética, de la herencia, ¿sí? Pero principalmente también es el acceso, la disponibilidad, la utilización biológica y el consumo. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. En cuestión del acceso, es acceso físico y acceso económico. Yo puedo tener dinero, pero físicamente no hay carreteras, no hay forma de llegar o el mercado llega a mí, hacia donde yo me ubico cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver la cuestión de los precios, pero también el acceso físico que yo tengo a estos alimentos. También la disponibilidad. Puede que yo tenga buenas carreteras, que yo tenga dinero, pero puede que no estén disponibles. Y tiene que ver mucho con los ambientes obesogénicos que voy a explicar más adelante. Pero puede ser que hayan lugares en donde genuinamente yo no disponga de alimentos que se consideran frescos, saludables, etcétera. El consumo tiene mucho que ver con las preferencias alimentarias, con mis gustos, con mi cultura, ¿sí? Con la forma de preparación, con el tiempo que yo decido también invertir en prepararme mis propios alimentos. Y obviamente la utilización biológica tiene mucho que ver con cómo está mi cuerpo realmente, o sea, porque si mi cuerpo funciona al 100 pues no hay problema, o sea, todos los nutrientes van a ser absorbidos, el metabolismo va a funcionar perfecto, mi cuerpo va a limpiar y va a eliminar estas toxinas, pero si yo tengo una enfermedad, un diagnóstico que me está impidiendo que alguno de mis órganos no pueda realizar el trabajo al 100% pues ahí también tiene mucho que ver la geografía, ¿no? En donde estemos ubicados. Y bueno, todo esto se refiere que es un problema multifactorial. No podemos decir una sola cosa es. En cuestión del ambiente emocional, esto es muy importante porque en estos años que hemos llevado de estudio, digo, desde que yo estoy estudiando desde el 2005 solo hemos hablado prioritariamente del cuerpo.
y nos hemos entendido y nos hemos percibido como el cuerpo físico. Pero en realidad somos 5 cuerpos. Está el cuerpo físico, que es el que mejor entendemos, el que vemos, el que sentimos, ¿sí? Pero también está el cuerpo mental, que tiene que ver con nuestros pensamientos, el cuerpo emocional, que tiene que ver con el ambiente emocional, el cuerpo energético y el cuerpo espiritual. Vernos aislados o separados es lo que también causa síntomas. Entonces, el ambiente emocional también tiene mucho que ver con me es permitido comunicarme, puedo yo dar mi opinión, siento seguridad al hablar, puedo poner límites, no me enseñaron esto, o sea, ¿cómo es esta cuestión de las emociones? También en cuestión de los ambientes obesogénicos, aquí por decirles un ejemplo, yo estudié y bueno, he vivido mucho tiempo en, en México. Entonces yo viví, bueno, en esta área, digamos, donde yo me mantenía, pues era un área turística. Entonces había muchos colaboradores, muchos empleados de la industria hotelera que pues los turnos salen a las 11 de la noche, ¿no? Entonces hay turnos que terminan a esa hora. Obviamente cuando tú sales a esa hora, pues sales con hambre, sales cansado y muchas veces sin ganas como de prepararte algo saludable. Hay un área específica que se llama Valle Dorado, entonces casi la mayoría de personas vivían como en esta área o cerca de esta área. Entonces, este sigue siendo todavía un punto donde la gente llega y puede comprar alimentos, comprar comida. Pero ¿qué es lo que sucede? Los alimentos disponibles son hamburguesas, pizzas, hot dogs, comida mexicana tradicional, ¿sí? Que muchas veces también es alta en energía, en grasa, ¿sí? En proteínas, en calorías. Entonces, todo eso es lo que hace que la energía de ese alimento sea un montón. Y si ya nos vamos a ir a dormir, ¿no? Porque estamos cansados de la rutina, etcétera, pues eso tiene mucho que ver. Eso es un ambiente obesogénico. Aunque yo tenga la voluntad, el dinero y quiera consumir un alimento saludable, realmente no existen opciones ahí como para que yo lo pueda hacer saludable. O digamos en los centros comerciales, donde hay centros o moles grandísimos donde están las gradas eléctricas, entonces no hay mucha forma, mucho espacio como para caminar. Sí, eso se refieren estos ambientes obesogénicos. La violencia también, digamos, si vivimos en una ciudad donde no podemos salir a caminar porque es peligroso, porque hay un miedo a que nos van a robar, a que, etcétera, etcétera, pues eso también es un ambiente obesogénico. Si vivimos en una ciudad donde casi no hay parques, donde la mayoría, digamos, son como 2 o 3 parques cuando mucho, pues también eso es un ambiente obesogénico. Entonces, ¿qué es importante? Abordarlo multidisciplinariamente. Sí es ideal que obviamente trate con el médico un diagnóstico, por ejemplo, de diabetes, pero también es ideal que vaya con el nutricionista porque es la persona indicada que me va a orientar específicamente en alimentación, en nutrición, incluso hasta algunos suplementos. Eso ya también depende, digamos, de cada nutriólogo que se va a estar especializando en ciertas áreas con psicología, ¿sí? Entonces, si solo nos quedamos con con una cosa, con un solo camino, pues difícilmente vamos a llegar con la rapidez que nosotros deseamos, porque es lo que les repito nuevamente, ¿no? ¿Quién quiere mantener o permanecer enfermo? Y bueno, acá, ¿cómo esto tiene que ver con la parte de las emociones? ¿Qué tiene que ver el exceso de kilos, el exceso de grasa corporal con las emociones? Hay una diferencia entre el inconsciente y el consciente. Lo que es inconsciente es todo lo que sé, pero que ahorita, en este momento, no estoy utilizando. Y podemos pensar en el inconsciente como en la película de Intensamente. Vamos al cerebro de Riley y vemos que hay un montón de cajitas, ¿no? O sea, de burbujitas que no están siendo utilizadas en ese momento. De vez en cuando sale la bolita del chicle, ¿no? De la musiquita, pero sigue ahí. Ese es nuestro inconsciente y representa, hay quienes dicen 95, 96, 85% eh, de las decisiones que tomamos. O sea, el inconsciente como está como guardado, pues no está ahí, pero no se está usando.
Y lo que hacemos conscientemente es lo que yo sé en este momento, es la información que yo estoy utilizando en mi cerebro para poder dar esta explicación y eso es únicamente el 4%. Hay quienes están optimistas y dicen, no, pues usamos el 15% de nuestro cerebro para tomar decisiones. El 15% máximo, 4% mínimo es nuestro consciente que yo elijo tomar esta decisión, pero el resto, o sea, el 85% o el 94%, si nos ponemos optimistas, va a ser inconsciente. O sea, van a ser cosas que yo haga en automático, ¿sí? Entonces, es como este iceberg, ¿sí? El consciente es lo que creemos que vemos y el inconsciente es todo lo demás que está ahí, pero no hemos mirado, no hemos reconocido. Hay una diferencia también entre conciencia con C y conciencia con SC. La conciencia con C, que es la primera que estoy poniendo acá, es observar a mi mente, ¿sí? O sea, como que yo estuviera viendo una película y yo sé que están pasando ciertos pensamientos. Entonces, esa es la conciencia con C. Y la conciencia con SC es mis pensamientos. ¿Sí? Sin que yo observe mis pensamientos, son solo mis pensamientos. Y la conciencia con C es darme cuenta de qué pensamientos son los que yo realmente tengo. También muchas veces nos hablamos mal, ¿no? O sea, cometemos un error y nos insultamos, nos golpeamos y nos maldecimos. Entonces, ese es la parte de la conciencia, porque usamos esos pensamientos, pero no nos damos cuenta de que nos estamos insultando, que nos estamos tratando mal. La conciencia con C es decir, no me voy a tratar mal, voy a decir, bueno, estaba distraída, ya, ¿no? Pero ahí ya me doy cuenta, esa es la conciencia con C. ¿Qué tiene que ver la memoria y el comportamiento? Ustedes piensen en un niño pequeño. Piensen en entrenar también un animalito. No estoy diciendo que son necesariamente lo mismo, pero ambos van a tener una etapa donde hay un estímulo y hay una respuesta. ¿Sí? Si yo quiero entrenar a un perrito, pues yo le doy un estímulo, que puede ser una croqueta, o sea, un premio, ¿verdad? Y la respuesta es que se lo doy cuando él hace lo que yo quiero que haga. Entonces, claro, los seres humanos también pasamos por esta etapa, sino cómo aprendemos. Sin embargo, en los seres humanos viene también acompañado de emociones que pueden ser útiles para resolver nuestros conflictos. Y aquí van a haber reacciones adaptativas que nosotros vamos a ir registrando a nivel inconsciente. Las emociones básicas van a ser rabia, miedo, alegría, tristeza y asco. Que en alegría también, pues hay quienes difieren que no necesariamente es alegría, puede ser euforia, pero lo podemos entender así por ahora, ¿no? Entonces, cada emoción tiene un propósito y va a resolver un conflicto específico que nosotros estemos viviendo. Y bueno, también les quiero dejar esta frase que fue em, citado doblemente, bueno, primero aquí dice Aristóteles citado en Goldman, pero también lo citó Enrique Corbera en el 2021 en un curso que yo tomé. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice esta frase? Cualquier persona puede enfadarse, ¿sí? Eso es algo muy sencillo. Siento el enojo, siento la rabia, siento el enfado, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, ni más ni menos, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente ya no resulta tan sencillo, ¿verdad? Porque a veces los enojos los tenemos o los enfados los tenemos desbordadísimos y después nos damos cuenta. Entonces, es una pequeña reflexión que tiene también que ver con este concepto de la realidad o interpretación. ¿Lo que yo vivo es realidad o es mi interpretación? Es una historia que yo me conté, es una explicación que yo me doy, es una justificación que yo utilizo. ¿Qué es? Y aquí, bueno, tiene que ver la interpretación. Esta da forma a mi mundo, a mis experiencias. Pero la perspectiva, ¿sí? Sobre lo que me ocurre o lo que te ocurre a ti
crea ese ambiente al que se adapta tu cuerpo a través de tus emociones. Entonces vas a utilizar tu cuerpo y tus emociones para adaptarte, ¿sí? La percepción va a ser el reflejo de tu propia historia. Obviamente ahí, si yo estoy hablando de mi percepción, es mi historia. Si estoy hablando de la percepción de mi pareja, es la historia de mi pareja. Si estoy hablando de la percepción de mi jefe, es la historia de mi jefe. Así, ¿va? Entonces, todo esto estamos hablando de pura interpretación, perspectiva y percepción. Sin embargo, es muy diferente de la realidad, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de los órdenes de la realidad. El primer orden es reconocer lo que hay, un pastel. El segundo orden es ya agregarle como un sustantivo, un adjetivo, una característica, una cualidad. Los pasteles, en general, son sabrosos, ¿sí? Y el tercer orden ya es como ponerle salsa a mis tacos, ¿no? Entonces ya es, ay, me siento culpable por comerme ese pastel. Entonces aquí ya le estoy agregando mi percepción, mi interpretación a la realidad. ¿Qué es la toma de conciencia? O sea, el darse cuenta, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la conciencia es observar mis pensamientos, ¿no? Entonces, aquí es decir, ok, acabo de ver que tengo una creencia que me limita o una creencia que me genera daño emocional, físico, etcétera. Entonces, la toma de conciencia es este cambio de creencias, es esta voluntad de que tú quieras y tengas ese deseo y pongas también tu actividad en cambiar creencias, en cambiar la forma de pensar, en cambiar la forma de entender el mundo, en cambiar que todos estos pueden ser factores que sí pueden determinar eh, la toma de conciencia de la intención implícita de las cosas que nos suceden. Todo tiene un para qué. Entonces la toma de conciencia nos aleja del por qué, ¿sí? Porque en el por qué ahí estamos reforzando esta historia que nos estamos contando y el modo de observar nuestro entorno a las personas con las que convivimos, en nuestro trabajo, nuestras dinámicas familiares. Todo esto va a determinar aquello que posteriormente nos vamos a encontrar todos los días. Recuerden que si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar aquí en comentarios. Ahora que ya hablamos un poquito de la realidad, ¿sí? Que es la interpretación, perspectiva y percepción es lo que yo creo que es, lo que yo, la historia que yo me cuento, ¿no? ¿Cómo esto tiene que ver entonces con la descodificación emocional? Primero hay que desglosar este concepto. La descodificación emocional es una técnica, bueno, de acuerdo a Christian Fletcher, es una técnica para decodificar cualquier tipo de síntoma. Aquí nos enfocamos en el cuerpo físico, emocional y mental y resolver la causa bioemocional. O sea, que hay una emoción que está ligada a una cuestión biológica en mi cuerpo y es un enfoque que complementa cualquier tratamiento convencional y alternativo. Nunca la descodificación va a ser la cura. Si ustedes se topan con personas, indistinto de si son profesionales de la salud o terapeutas o, digamos, personas que se dedican a esta cuestión de lo alternativo, de lo holístico, y les dicen o les prometen que los van a curar, que esa es la respuesta que han estado buscando, pues duden mucho y salgan de ahí porque muy probablemente sea estafa, ¿no? Entonces, otro concepto de descodificación emocional. Para Dan Melo, que es terapeuta especialista también en decodificación, es el arte de tú poder reinterpretar tus vivencias para sacar nuestro más elevado bien y cambiar un patrón de conducta y enfermedades físicas. Entonces, los síntomas aquí hablan de qué es lo que se debe trabajar en nosotros mismos. Y aprovecho también aquí para hacer una aclaración. Tú puedes reinterpretarlo, pero tampoco va a ser sinónimo de que porque lo reinterpretas, genuinamente lo has integrado en ti. Sí, eso también requiere un trabajo. Y para Enrique Corbera,
él utiliza el concepto de bioneuroemoción. Bueno, aquí también por unas cuestiones de licencias, pero para él es parte de la base que las enfermedades son multifactoriales, que era lo que hablábamos al inicio, y se trabaja el factor emocional y es una praxis, una práctica que suma a otras disciplinas que están enfocadas en el bienestar humano. Como vemos, ninguno habla exclusivamente que eso es lo único que tienes que hacer y ya. Todo es combinarlo con otros profesionales. No, o sea, es como te quedas muy corta si solo caminas un camino. Si tú puedes hacer un montón de cosas para el mismo objetivo, vas a llegar más rápido. Y aquí yo, antes de entrar a qué relación puede tener con mis kilos, yo siempre les hago una analogía a los consultantes que llegan conmigo. Para que tú puedas tener bienestar, grasa corporal en un estado de normalidad, músculo en un estado de normalidad y consecuentemente tu peso en un estado de normalidad, tú puedes hacer un montón de cosas. Centrarte en la alimentación y la nutrición es una sola. Y la analogía que uso es, bueno, yo cuando era niña, más o menos van a ver de qué época soy, habían shows en la televisión donde te metían a una cabina y te soplaban billetes, ¿no? O sea, y tú tenías que agarrar todos los billetes que pudieras en ese momento. Entonces no sabías realmente pues qué billete te iba a tocar, cuántos ibas a agarrar, ¿no? Porque pues era aire y pues tú hacías el esfuerzo. Hagan de cuenta que ahora nos van a meter en un cuarto, ¿sí? Donde en el techo van a haber cuerdas y si yo jalo una cuerda me va a salir un billete, pero yo desconozco qué denominación me va a salir, ¿sí? Entonces, si tú jalas la cuerda de la alimentación y la nutrición, te va a salir un billete, pero si jalas la cuerda de hábitos de higiene del sueño, te van a salir otro billete. Si jalas la cuerda de la actividad física, te va a salir otro billete. Si jalas la cuerda de la hidratación adecuada, el manejo de estrés, sí, como todo lo que tú puedas hacer. Entonces, ¿cómo vas a ganar más dinero? ¿Jalando una sola cuerda o jalando todas las que puedas? Obviamente, jalando todas las que puedas. Entonces, para qué te quedaría solo con una única opción, que sería el tratamiento convencional médico o nutricional o psicológico? Si puedes hacer las tres e inclusive un poquito más, como ir más allá, ir a tu psique, a tu internalización de cómo tú has vivido, interpretado y todo esto. Entonces, ahora sí, ¿qué relación puede tener con mis kilos? El ambiente emocional en el que yo crecí también determina mucho la relación y los conflictos con nuestros padres. Principalmente el exceso de kilos sí nos va a hablar de un conflicto con la madre. Ojo, puede también ser el padre, pero estos son tendencias, ¿ok? Esto es lo que yo les voy a hablar, son tendencias para saber cómo ustedes lo han vivido, interpretado, este percibido, pues tendríamos que hacer una sesión exploratoria, porque otra cosa que no mencioné, la biodescodificación, cada vez se habla más y eso es bueno, pero también cada vez hay más información en internet, hay diccionarios y esto no es un diccionario, o sea, no es. Claro que puedes buscar en un diccionario qué significa tu síntoma, pero vas a necesitar una orientación, una guía para que tú puedas profundizar más, todavía más y encontrarle más sentido a lo que tu cuerpo te está diciendo, para que tú realmente puedas ver qué mensaje es el que te está dando tu cuerpo a través de esto que estás viviendo. Entonces, ¿cómo se relaciona los kilos, sí, con esto de la biodescodificación? También hay un síndrome materno que es el proyecto sentido, que es lo que sucede cuando estamos en el vientre de mamá. Hay veces que mamá vive situaciones muy complejas de miedo, de angustia, de preocupación, y eso también genera una impronta, o sea, como que una raíz, una semillita, y más adelante puede tener relación con esos kilos extra o esa grasa extra que yo en mi presente estoy presentando. También pueden ser lealtades familiares, herencias emocionales, secretos. Y aquí estamos hablando también como de guardar secretos. Si tú vives con un secreto de que literal a veces son secretos de vida o muerte, puedes experimentar en tu vida más adelante un exceso de grasa.
asociaciones también entre la dieta y el sacrificio, y esto es muy común, lamentablemente en mi profesión, pues sí, yo he tenido muchos consultantes que llegan pues con historias fallidas, ¿no? O sea, que justamente han asociado esta dieta con sacrificio. Y bueno, también comer con culpabilidad y comer con em, emociones, ¿no? Entonces también hay un valor simbólico que yo le pueda dar o asignar al, al alimento. Y bueno, también tiene que ver mucho con la percepción corporal. Y aquí obviamente entran ya los conceptos tradicionales de dismorfia corporal, etcétera, ¿no? Cuando yo me veo más diferente a como realmente soy. Las incoherencias emocionales también, ¿no? O sea, cuando yo siento que hay una parte de mí si quiere hacer actividad física, si se quiere alimentar mejor, pero otra parte de mí también quiere mantenerse en esta satisfacción inmediata, darse gustos, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones son las que tienen relación con estos kilos o esta grasa de más. El estado de estrés, aquí también recordemos que el estrés puede ser, sí, biológico, pero también puede ser emocional. Entonces, si yo no tengo herramientas como la meditación, la oración, este, a la actividad física, donde yo pueda liberar este estrés, pues también obviamente me va a generar esta angustia y la sensación de angustia, de autoexigencia, también está muy relacionada con el exceso de grasa corporal, kilos, incluso peso de agua o peso hídrico. Trastornos de la sexualidad, sentimiento de rechazo o abandono. Y aquí, para que quede un poquito más claro, pensemos en la función de la grasa corporal. La grasa corporal, su propósito es mantenernos calientitos, por eso es que los osos hibernan, ¿no? Hibernan un montón y pues comen y comen y comen y engrosan, ¿sí? Para aguantar el invierno, para no morir literal congelados. Entonces nos da calor, nos protege. O sea, si nos caemos, pues puede que haya una fractura o no. La mayoría de casos puede que no haya una fractura. ¿Por qué? Porque el músculo va a estar fuerte, pero la grasita también nos va a ser ese como amortiguador, ¿no? Entonces, estamos hablando de una protección al rechazo, una protección al abandono, una protección a cuestiones de sexualidad. Y también tiene mucho que ver en este tema de la sexualidad, eh, tocamientos, ¿sí? O cuando han habido eh, situaciones donde han sobrepasado nuestros límites, etcétera, ¿no? Entonces también esto tiene que ver mucho con ese exceso de kilos de grasa corporal e incluso también puede ser sobrepeso hídrico. En mi canal de Instagram, que van a ver al final, ahí me van a encontrar. Ahí también tengo más videos y también aquí en este canal de YouTube, más videos que hablan sobre cómo la autoexigencia, cómo sentirse incapaz, cómo tener esta dificultad de soltar, sentir este rechazo, abandono, etcétera, también puede generar eh, exceso de grasa o puede estar relacionado. Entonces, claro que me va a servir a mí, ahora sí, por dónde empezar, pues abordar esta parte emocional, esta parte como este código, digamos, que mi cuerpo me está dando. ¿Por dónde empezar? Empieza a meditar y meditar no es conectar con nada que no tenga que ver contigo, ¿sí? Claro que hay meditaciones donde algunas personas conectan con entidades, energías, pero no estamos hablando de esto acá. Meditación estamos entendiéndolo como el mindfulness, ¿no? O sea, el darte cuenta de qué pensamientos tienes día a día. Tus pensamientos te construyen, te botan, ¿no? O sea, ¿cómo es esta cuestión? Plan alimentario nutricional, cuidar tu salud mental y activación física son, yo diría, los cuatro pilares básicos que tú puedas empezar. Claro que aquí también va a depender, pues, de tus hábitos, de tus preferencias, etcétera. Y por eso es importante que tú acudas con alguien que te pueda guiar. Algunas reflexiones que quiero compartir para finalizar esta masterclass.
¿Qué está diciendo tu sobrepeso? ¿Qué está diciendo tu exceso de grasa corporal? ¿Qué está diciendo tu falta de músculo? ¿Qué está diciendo la obesidad en tu vida el día de hoy? Y la emoción que estoy sintiendo cuando como, cuando empiezo a hacer ejercicio, cuando digo que no y pongo límites, cuando me quiero dormir temprano, puedo localizarla en alguna parte de mi cuerpo. ¿Me permito expresarla? ¿Y qué estoy tratando de decir realmente? ¿Cuáles son los hechos que he observado? ¿Cuáles son esos hechos observables? Que no me estoy inventando, que no es una historia que me estoy contando. O sea, ¿cuáles son esos hechos? Y qué parte de la descripción de esos hechos son interpretaciones mías. A veces caemos también en la trampa de dar consejos sin que nos los estén pidiendo, porque hay una interpretación detrás de todo esto. Es un ejemplo, claro, ¿no? Y bueno, para mí fue un gusto estar con ustedes. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden escribirme al correo electrónico. Pueden buscarme también en Instagram como @yanutanac. También dejarme un DM por ahí o pueden hacer el comentario en este canal. Entonces, para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Yo me he dedicado ya un tiempito en esta forma distinta de abordar las enfermedades, las situaciones, lo que te pasa, ¿no? Lo que te vives tú, que te permita indagar la relación que tú tienes con tus emociones y con tu cuerpo. Así que para mí ha sido un gusto, muchas gracias y bueno, estén pendientes para la siguiente clase.